Mis amados hermanos, no todo lo que brilla es oro y dice el dicho popular también, de eso tan bueno no dan tanto. Son dos dichos de la sabiduría popular que tienen la intención de mostrar que las cosas en ocasiones no son como las pintan y que deberíamos ser más precavidos y hasta desconfiados en ciertas situaciones. Muchas veces producto de las malas decisiones o por dejarnos descrestar en ciertas circunstancias caemos víctima de estafas o situaciones así por el estilo, engañados somos. Lo cierto es que la gran mayoría de las veces, lo que vemos hoy, la sabiduría popular tiene mucha razón y este pasaje que hoy vamos a estar estudiando es un claro ejemplo de esto. La semana pasada estuvimos abordando la celebración de la renovación del pacto en el monte Ebal y en el monte Gerizí, cuando Josué lleva al pueblo de Israel nuevamente a renovar el pacto delante del Señor. Y si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a estar viendo cómo lo que leíamos en estos dos versículos iniciales, esta alianza que están haciendo los reyes del otro lado del Jordán, se materializa en la intención de llevar una batalla contra Israel, pero que son vencidos precisamente en un lugar que se llama Gabaón, donde ocurre un milagro. La historia nos muestra que el territorio de Canaán era un grupo de ciudades donde habían reyesuelos o pequeños reyes que gobernaban sobre pequeñas poblaciones, sobre pequeños estados, ciudades-estados. No eran ciudades muy grandes y la población no era mucha y tenían pequeños reyes ahí que gobernaban, pero todos ellos estaban sometidos bajo el gobierno de Egipto, tributando al imperio egipcio en ese momento. Esta era una importante región comercial porque era un corredor que llevaba mercancías desde Babilonia hasta Egipto y viceversa entre esos dos imperios. Y su ubicación entonces era estratégica por lo que implicaba el paso por ese lugar. De hecho, en la historia se conoce de una serie de cartas que las naciones-estado habían enviado al imperio egipcio por causa de un pueblo de invasores que estaba llegando a la región y estaba sacando a la gente. Y estas cartas no tuvieron respuesta de parte de los gobernantes en Egipto. Los versículos 1 y 2 entonces nos sirven como resumen e introducción a lo que estaba pasando en ese momento en la tierra de Canaán. Luego de que vimos las semanas anteriores también la primera derrota que sufrió el pueblo de Israel en Hai, la ciudad, la actitud más bien de los pueblos de Canaán cambia. Al haber visto primero cómo ellos habían conquistado sin mayor esfuerzo la ciudad de Jericó y haber conocido la historia de cómo el pueblo de Israel había derrotado a dos reyes poderosos, Sehón y On, en el lado opuesto del Jordán, ahora ellos se sienten fortalecidos y animados. De hecho, cuando se empezaron a escuchar las noticias de la llegada del pueblo de Israel, las naciones vecinas se habían desfallecido, no tenían ánimo, pero ahora cobran un nuevo ánimo. Hay la posibilidad de derrotar a este pueblo. Jai lo pudo hacer en una ocasión. Nosotros también podríamos. Así que ellos empiezan a hacer una alianza para enfrentar a los ejércitos de Israel. De hecho, es bastante curioso porque estas naciones-estado estaban en guerra unas con otras en muchas ocasiones. Pero aquí hay un enemigo en común y como dicen también los dichos populares, ¿cómo es que dice? El enemigo, ahora lo olvidé. El amigo de mi enemigo es, ¿sí es así? Yo soy como el Chavo. Sí. Ustedes me entienden. El hecho es que había un enemigo en común y había que dejar de lado las viejas rivalidades para poderlo enfrentar. Y hay que buscar entonces a poder vencer este enemigo en común y hay que salvar las diferencias. Así que estas naciones que ahora se encuentran desprotegidas por causa de que Egipto no les estaba dando ayuda, necesitan ahora tomar el mando. Y ahora, en vista de que esta nación de Israel no era invencible, tenían un nuevo aliento. Bajo esa premisa se desarrolla el resto del capítulo, porque hay un pueblo que actúa diferente. Hay un pueblo que está actuando diferente y tomando un gran riesgo, lo que vamos a ver el día de hoy, a pesar de ser un pueblo guerrero y más fuerte que inclusive la ciudad de Jai, ellos trazan un plan diferente. El autor nos quiere mostrar entonces cómo es que los gabaonitas, siendo un pueblo de cananeos, se les permitió quedarse entre la nación de Israel por causa del juramento que habían hecho Josué y los líderes espirituales, los líderes religiosos, los líderes de la nación con este pueblo.
Aunque la intención es buena, la intención del pueblo de Gabaón es buena y hasta correcta, lo que nosotros podemos ver es que la forma en cómo lo hicieron no es la correcta, porque lo hicieron a partir de un engaño. De allí el título del sermón, engañados. Engañados. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es cómo Dios aún extiende misericordia al pueblo de Gabaón a pesar de su estrategia y cómo esto se tiene aplicación para nuestras vidas, cómo los principios de este pasaje tienen una aplicación para nuestras vidas, en lo que nos lleva entonces a nuestro primer punto y es la visita de tierras lejanas y la alianza sellada. La visita de tierras lejanas y la alianza sellada. Acompáñeme por favor leyendo los versículos 3 al versículo 15, dice la palabra del Señor. Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced ahora pues alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitéis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Hesbón y a Og, rey de Basán, y que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y él aquí ahora está ya seco y mohoso. Y estos cueros de vino estaban también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Como vemos aquí, mis amados hermanos, el verso 3 inicia con un contraste. A diferencia de lo que estaban haciendo las demás naciones, Gabaón actúa diferente. Por eso dice: más los moradores de Gabaón. Es un contraste que nos sirve para darnos cuenta de que en medio de eso que se estaba fraguando hay un pueblo que actúa diferente. Hay un pueblo que está pensando diferente y su actuación es distinta. Y dice la palabra del Señor que al oír cómo había ocurrido todo lo que había pasado con Israel, ellos se sienten impelidos, se sienten motivados a actuar distinto. Y deciden no enfrentarse a la nación de Israel. Por eso usaron de astucia. De hecho, como lo veíamos en la introducción, en el capítulo 10, el versículo 2 dice que estos eran fuertes hombres de guerra. Dice el capítulo 10, versículo 2, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, mayor a Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Ellos pudieron haber ido actuando en batalla contra Israel, pero no lo hicieron así. Usaron de astucia. Y todos estos pueblos han escuchado lo acontecido, así que todos tienen las mismas posibilidades. Todos han escuchado las mismas noticias acerca del actuar de Dios. Todos han visto lo que está pasando con la nación de Israel, así que tienen las mismas posibilidades. Pero la respuesta es diferente. Unos se arman, otros se rinden y buscan la manera de negociar. Y los gabaonitas posiblemente pensaron: pues ¿por qué sufrir una derrota, una gran derrota? ¿Por qué hemos de morir? Como pasó con Jai o como pasó con Jericó. Mejor busquemos un acuerdo. Y creo que esta es la opción que toman y lo intentan. Tienen una posibilidad y ante esa posibilidad ellos deciden arriesgarse. Y lo que llama poderosamente mi atención es lo que menciona en el versículo 4. Ellos usaron de astucia. Y lo que vemos de lo que significa la palabra astucia significa actuar por medio de engaños. En este contexto, actuar por medio de engaños. Lo que nos lleva a considerar un principio que es supremamente importante entender, mis amados hermanos. La Biblia
relata los eventos como sucedieron, pero no con la intención de validar su actuar. La Biblia relata los sucesos como ocurrieron, pero no tiene la intención de validar este actuar. Indudablemente la acción de los gabaonitas no es la correcta, pero como veremos más adelante, Dios usará esta circunstancia para su propio bien. Dios va a usar esto para su propio beneficio. La astucia y el actuar tiene que ver con esa estratagema, ese engaño astuto, mañoso que tiene la intención de provocar una visión equivocada. Y fue lo que hicieron precisamente los gabaonitas. Todo tenía que encajar perfectamente en la historia y al parecer tenían que mostrarse que venían de un lugar distante, hasta sus provisiones y su parecer parecía viejo por lo largo del camino, como vemos nosotros allá en la escritura. Y llegando entonces al campamento en Gilgal, donde estaba establecido Josué y la nación de Israel, que se había constituido además la base de operaciones de la nación, ellos llegan a ver la posibilidad de esta alianza. Como era de esperarse, pues la nación de Israel empieza a entrar en sospechas. Ellos empiezan a mirar con sospechas a este grupo de hombres que vienen así vestidos de esta manera y empiezan a hacer una investigación allí. El autor colocaba entonces una nota editorial para mostrar lo que estaba pasando. Versículo 7 dice la palabra del Señor. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Así que el autor quiere mostrar que ellos son hebeos, a los que introdució precisamente en el versículo 2, a los hebeos. Ya el autor conoce quiénes eran estos moradores. Eran moradores de esa región. Pero ellos se muestran como siervos y ante la pregunta de Josué, cuentan una historia y su encargo. Y es lo que escuchamos de los versículos 9 al 13. Nosotros venimos de un país muy lejano. Allí oímos lo que Dios hizo con su pueblo y estamos asombrados de esto. Y desde allá tomamos provisiones y vinimos para poder hacer alianza con nosotros. Pero véanos, ahora estamos cansados, miren cómo están nuestros vestidos, cómo está nuestra ropa. Miren este pan, estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas. Miren nuestros odres. Esa es la historia que ellos cuentan. Pero todo esto era parte de la estrategia. Ellos son excelentes actores de teatro. Todo lo hicieron tan perfecto. De hecho, es bastante interesante que no mencionan ninguna de las batallas recientes de Israel. ¿Se dan cuenta de esto? No mencionaron ni lo de Jericó ni lo de Jai, porque seguramente cuando venían de trayecto eso era lo que había pasado. Así que aún dentro de esto no cuentan ese detalle. Todo tenía que encajar perfectamente dentro de su plan. La historia parece creíble y todo ha sido perfectamente pensado para parecer y lograr ser convincente. Pero no solo es lo que ven, sino lo que cuentan, ya que los extranjeros les han hablado acerca de lo maravilloso que es Dios. Miren lo que dice en el versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán que estaban en Astarot. Todo tenía que encajar perfectamente. Y aún la fama del Señor es usada como un medio para tratar de distraer a Israel. Esa fama se ha difundido y eso los ha motivado a buscar una alianza con el pueblo para poder disfrutar de las bendiciones y no ser destruidos. De hecho, para lograr ciertos acuerdos y lograr cierto bienestar con esta nación que ahora está llegando a tomar posesión de Canaán. Pero el relato muestra esta historia increíble. ¿Qué pasaría o qué haría el pueblo en cabeza de sus líderes? Versículo 14 nos dice lo que hicieron. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Tomaron las provisiones de ellos porque esa era la costumbre, recibir lo que ellos traían. Las recibieron y no consultaron a Jehová. Decidieron guiarse por sus sentidos y no por las indicaciones del Señor. No se guiaron por la palabra que es clara en el asunto. Vaya conmigo a Números capítulo 27, el versículo 21. Números capítulo 27, versículo 21. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Números capítulo 27, versículo 21. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá
y por el dicho de él entrará él y todos sus hijos de Israel con él y toda la congregación. Y este era el medio en que ellos tenían que consultar al Señor acerca de una decisión tan importante. Dios había establecido en su palabra el medio por el cual ellos debían saber cuál era su voluntad en todo asunto. Pero ellos dependieron de la lógica. Ellos se dejaron llevar por las emociones, una historia triste, la apariencia de esta nación, de estos embajadores que venían. Así que se dejaron distraer con todo esto y confiaron en su propia sabiduría en vez de haber confiado en la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, muchas veces a nosotros como pueblo nos ocurre así. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Nos dejamos llevar por una historia triste, nos dejamos llevar por una historia o por un cuento en muchas ocasiones triste y cedemos. Nos dejamos llevar por la emoción y no confiamos en la palabra de Dios. Ellos cambiaron lo que veían por la objetiva palabra del Señor y no siguieron las instrucciones del Señor. Cambiaron las ricas bendiciones de Dios por pan viejo y mohoso. Y es aquí donde nosotros debemos preguntarnos cuántas veces hemos actuado así. ¿Cuántas veces nosotros hemos cambiado las bendiciones del Señor por pan viejo y mohoso, por odres rotos y vacíos, en vez de por las ricas bendiciones de Dios? Cuando confiamos más en nuestros sentidos, que son subjetivos, cuando confiamos más en sentir paz que en la palabra de Dios, nos equivocamos. Y lo interesante aquí es que nadie oró buscando consejo al Señor, como en muchas ocasiones también hacemos nosotros. Y eso debería alarmarnos. Por eso cuando alguien dice que siente paz al respecto de un asunto, debería temer. Porque la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo siento paz en mi corazón, desconfía. Desconfía. Hay que contar es con la guía y con la dirección del Señor. El Señor ha establecido un árbitro para que nosotros tomemos las decisiones y es su palabra, no nuestras emociones, porque generalmente nos llevan a equivocarnos. Por eso Proverbios capítulo 3, el versículo 5 al versículo 8, y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y con esto quiero hacer una advertencia, mis amados hermanos. Eso no significa apagar el cerebro. Eso no significa que nosotros no tengamos que pensar en las cosas. Claro, tenemos que considerar las opciones. Lo que yo estoy diciendo es que no nos dejemos dejar llevar siempre por nuestras emociones. Muchas veces nuestras emociones no son el mejor consejero. A las emociones hay que entenderlas, hay que saberlas manejar, pero nunca deben ser el árbitro sobre el cual nosotros tomamos decisiones. Inclusive la palabra del Señor nos dice, en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría. Así que antes de tomar una decisión importante, consulta al Señor, ora. No te dejes llevar por tus emociones, porque eso fue lo que hizo esta nación, Israel. De hecho, la misma escritura nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, hablando acerca de esa falsa confianza con la que una persona plantea su futuro: hoy iremos a esta ciudad y haremos negocios y haremos esto y aquello, en vez de lo cual deberías decir, si es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que debe motivar a un cristiano? ¿Qué es lo que debe buscar un cristiano? Hacer la voluntad del Señor. Planeamos, hacemos planes, pero si es la voluntad del Señor, los llevaremos a cabo. Eso no significa inactividad. Eso significa que todo lo vamos a hacer buscando la voluntad del Señor. Todos nosotros, mis amados hermanos, somos culpables de muchos pecados de omisión. Y lo hablábamos ayer precisamente con alguien. Muchas veces nosotros pensamos que pecamos por lo que hacemos, pero aún lo que dejamos de hacer también es pecado, porque la Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Sabiendo hacer lo bueno, tomamos malas decisiones en ocasiones. Así que tenemos que evaluarnos a nosotros.
¿Cuántas veces el Señor espera que lo busquemos, que oremos para que Él dirija nuestros pasos, para que gobierne nuestra toma de decisiones por medio de la luz de su palabra y por la gracia de su sabiduría? Y con todo, con frecuencia estamos ignorando nuestra vida para ponerla de nuevo bajo nuestro propio control, pidiendo que bendiga nuestros planes cuando ya los hemos iniciado, cuando ya los hemos puesto en marcha, en vez de pedirle que nos muestre cuál es su voluntad en determinados asuntos, antes de emprender el camino sin su guía, que de seguro nos va a llevar al fracaso. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera, mis amados hermanos? Y entonces debemos tener en cuenta lo que esta lección de este pasaje nos enseña. Ignorar sus instrucciones, mis amados hermanos, ignorar su palabra, siempre nos va a llevar al fracaso. De hecho, la misma escritura nos dice, Jesús lo dice de esta manera: separados de mí, nada podéis hacer. Porque en ocasiones insistimos nosotros en hacer las cosas sin buscar al Señor y sin buscar su dependencia. Y como dice alguien, probamos el pan mohoso y actuamos neciamente porque hemos sido engañados por lo que vemos y por lo que se dice, por adulación y orgullo, y no en la palabra de Dios y su guía. Así que, mis amados hermanos, debemos ser prevenidos y desconfiar en muchas ocasiones de nuestros propios juicios, porque las apariencias son engañosas. No todo lo que brilla es oro, y de eso tan bueno no dan tanto. Nuestras perspectivas pueden estar equivocadas. No podemos juzgar algo por lo que vemos, debemos confiar siempre en la suficiente palabra del Señor. Mis amados hermanos, el engaño es sutil en muchas áreas y debemos tener mucho cuidado para no ser engañados, de no tomar malas decisiones tampoco. Lo cierto es que en esta historia que vemos hoy, todos son responsables del asunto. Y aunque Josué es quien a la cabeza del grupo toma la decisión de hacer la alianza y sellar el juramento, comprometiendo la palabra, todos los príncipes de Israel participan del asunto. Versículo 15. Dice la palabra del Señor: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Lo que nos lleva entonces al segundo punto, porque ya comprometida la palabra, unos días después sale a la luz el engaño. Y es nuestro segundo punto: el engaño es descubierto. El engaño es descubierto. Versículo 16 al 21, dice la palabra del Señor: pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jeraín. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Y dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. No pasaron entonces, como vemos, muchos días del encuentro, cuando un poco más hacia el norte se encuentran con aquellos que decían venir de lejos. Y yo me imagino la cara de sorpresa de esta nación. Las alianzas entre los pueblos y las otras naciones, como vimos anteriormente, estaban prohibidas siempre y cuando, las alianzas con pueblos de otras naciones estaban permitidas en la palabra del Señor, siempre y cuando no fueran con alianzas con naciones de Canaán, con pueblos de Canaán. Y la razón era clara. Dios había establecido este principio para que la nación de Israel no se contaminara con la idolatría y con las prácticas culticas de la nación de Canaán, que adoraran sus ídolos y que los adoptaran como propios. Y mis amados hermanos, tristemente eso fue lo que pasó. Es solamente llegar al libro de los Jueces para darnos cuenta qué pasó cuando la nación de Israel no hizo caso a la instrucción del Señor de expulsar a estos moradores de estas naciones. Poco a poco fueron adquiriendo sus prácticas, poco a poco fueron adquiriendo sus ídolos, y eso los desvió del Dios de Israel.
mis amados hermanos. Así que yo me imagino la cara de sorpresa del pueblo de Israel llegando entonces a estas ciudades y ver a estos hombres. De seguro como nos lo podríamos imaginar, ver algunos rostros conocidos. Y lo más impresionante de todo es ver que estas personas no les tienen miedo. No les tienen miedo. Parece que los conocen además. Todo esto debió haber sido desconcertante para el pueblo, que no inicia entonces una toma violenta, que no empieza una batalla con Gabaón. Pues había un juramento solemne, porque dice la escritura, habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Los príncipes del pueblo habían comprometido su palabra. Habían establecido un juramento. Y esto causa indignación, y cómo no, entre la demás nación de Israel. Y es que pensemos en esto. Han vivido una derrota en Jai por causa de alguien que no obedeció la palabra del Señor. Y ahora están ante el riesgo de lo mismo. Entonces yo me imagino la indignación del pueblo. ¿Cómo es posible? Todo lo ocurrido, y ante más bien lo ocurrido, yo pienso que los líderes no tuvieron más remedio sino que asumir la responsabilidad. Dice el versículo 19, de hecho, mas todos los príncipes respondieron a la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Había un juramento, había una palabra empeñada, así que no se podía violar ese pacto. Eso sería, como dice la escritura, incurrir en una falta mayor. Y estaba obligado, estas dos partes estaban obligadas a guardarlos. Y en el caso de que los israelitas violaran el juramento, hubiera sido hecho hacer más bien a Dios ineficaz y sin valor. Hacer a Dios mentiroso. Y el pueblo de Israel no iba a correr ese riesgo. Así que ellos se habían comprometido en nombre de Dios y esto se toma muy en serio. Y Dios es fiel y cumple sus promesas, como lo hemos estado estudiando nosotros a lo largo de toda esta porción del libro. Dios es fiel y cumple sus promesas. Y esta era una promesa que ellos habían hecho en nombre de Dios, así que Él la iba a cumplir. El trato con los israelitas y con Gabaón debía cumplirse, versículo 20. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Y no hay más remedio. El trato no se puede romper porque la cláusula era muy estricta. Eso es como cuando se hace un contrato de compraventa. Hay unas cláusulas precisamente de incumplimiento que son necesarias tenerlas allí para que las personas entiendan la seriedad del contrato. Sí, es muy importante. Mari me mira aquí por alguna situación en particular. Después les contaré. Las condiciones no, pero las condiciones del contrato, las condiciones sí podían variar. Por eso es que los príncipes deciden tomar una acción. Dice el versículo 21, dijeron pues de ellos los príncipes, déjenlos vivir, y fueron constituidos leñadores, aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido a los príncipes. Darse cuenta y darnos cuenta de que hemos sido engañados es muy doloroso y en ocasiones hasta triste. Yo no sé cuántas veces usted ha sido víctima de una estafa por teléfono o alguna situación en donde usted fue engañado. Recientemente lo vivimos, o más bien el año pasado, con la casa de una familia acá. Fueron engañados y de esa manera los robaron. Es muy triste y en ocasiones es hasta molesto, ¿no? Se enoja uno. Pero ¿cómo podemos quejarnos de los resultados cuando nosotros somos los responsables de nuestras acciones? De seguro el pueblo hubiera actuado con prontitud si la orden de Josué y de los príncipes hubiera sido acaben con todo. De seguro hubieran actuado, pero el compromiso pesaba más que cualquier otra cosa. Lo que nos enseña un principio también acá, mis amados hermanos. Y un principio que como cristianos nosotros debemos aplicar. La escritura nos dice en Mateo capítulo 5, el versículo 33 y 37, Jesús hablando en el Sermón del Monte, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando tú te comprometes con algo debes cumplirlo. Las palabras de Jesús deben ser tomadas entonces con gran seriedad. Lo que nos lleva entonces a pensar y a considerar seriamente cuando vamos a asumir un compromiso. Antes de asumir un compromiso debes reflexionar muy seriamente aquello en lo que te estás comprometiendo para actuar sabiamente, porque después va a ser más difícil.
Y eso es un distintivo del creyente, ese es un distintivo del discípulo de Cristo, ese es un distintivo del Hijo de Dios. Y ese cuando se compromete con algo, no cambia su palabra. Salmo capítulo 15, el versículo 1 al versículo 4, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Salmo capítulo 15, el salmista dice estas palabras: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquellos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Tu sí sea sí y tu no sea no. Ese es un principio en la Escritura. Te comprometes con algo, cúmplelo. Y antes de comprometerte, reflexiona. De hecho, el mismo proverbio nos va a decir, si te has comprometido a ser fiador con tu hermano, ve, habla con él, quítate ese lazo. No te imaginas el problema tan grande en el que te puedes meter. Es importante reflexionar. Y mis amados hermanos, esta porción también nos enseña algo muy importante, porque en una época como la nuestra, en donde los compromisos no son válidos y donde se deshacen los compromisos a conveniencia, aun donde los matrimonios se rompen, los votos matrimoniales se rompen por pequeñeces con tanta facilidad, esta enseñanza es de gran valor. La Escritura nos enseña que inclusive no debemos unirnos en yugo desigual. Muchas personas han asumido esto solamente para los vínculos matrimoniales. No, mis amados hermanos, eso aplica para muchas áreas en nuestras vidas. Porque este mandato, y el Señor es claro, de la misma forma en que había establecido un parámetro para la nación de Israel, establece un parámetro para nosotros. Esto no significa que nosotros no debamos involucrarnos o tener relación con otra persona, sino que debemos ser muy sabios en cuanto a con quién nos vamos a comprometer en un negocio o un compromiso a largo plazo. Es muy importante tener en cuenta eso. Hay unas indicaciones por las cuales debemos actuar. ¿Y por qué Israel no debía tratar con las naciones de Canaán? Por lo que vimos anteriormente, para no contaminarse con sus ídolos, con sus costumbres. Pero mis amados hermanos, la historia no finaliza aquí, sino que como lo indicamos anteriormente, las condiciones del pacto cambian a razón de los nuevos hechos. Lo que nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto: la sentencia para los engañadores y la misericordia es otorgada. La sentencia para los engañadores y la misericordia es otorgada. Versículo 22 al 27. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová fue tu Dios, había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, y lo son hasta hoy. Josué entonces llama a los moradores de Gabaón nuevamente y los interroga. Y la molestia de Josué se deja ver. Y no era de esperar, les llama fuertemente la atención. Miren lo que han hecho. Y nota que este pueblo sabe que ha actuado mal. Su motivación es la correcta, el fin que buscaban era el correcto, pero los medios que usaron para tal fin no eran los correctos. Lo que nos enseña, mis amados hermanos, que no es cierto que el fin justifique los medios. Como les decía anteriormente, la Escritura nos cuenta los hechos como pasaron, pero no valía el actuar, no valida cómo actuaron ellos. Ellos deben ser conscientes de las consecuencias. Por eso Josué los llama. Y si en verdad no han oído lo que Dios puede hacer, porque lo puede hacer además, ¿por qué entonces actuaron así? Y eso se justifica. Y la justificación es correcta. Temieron al Señor. Sabemos lo que Dios puede hacer.
Ellos incurrieron en un pecado, merecían un juicio y ellos lo saben. Haz con nosotros lo que bien te parezca. Nos rendimos. Pero tienen un conocimiento de Dios. Saben quién es Dios y lo que puede hacer. Y esto les sirve para buscar una alianza con aquellos que pretendían enfrentarse a esta nación. Y sin embargo, sus acciones son pecaminosas. Pero Dios les extiende misericordia. Dios extiende misericordia. Al reconocer su falla, saben que merecen ser destruidos. Pero esto no ocurre. No son destruidos. Son librados del pueblo y reciben misericordia. Su sentencia es pasar de muerte y destrucción al servicio de Dios. Y yo creo que esto era mejor que la muerte. Y como les decía, todas las naciones allá en Canaán recibieron la misma información, conocieron la misma verdad, pudieron haber buscado la mejor opción. Pero aquí vemos un pueblo que actuó diferente. Y ser aguadores y ser leñadores era un oficio bajo en la nación de Israel. Pero de seguro era mejor enfrentarse en batalla, era mejor esto, a enfrentarse en batalla a la nación de Israel y perder y ser aniquilados y pasar por la pena de muerte. Al momento en el que este relato se escribe, dice la Escritura, y dice, y esto lo son hasta hoy. Y de ese momento, la nación y los pueblos de Gabaón y todas estas personas se unieron a la historia de la nación de Israel. Y esto es maravilloso porque su historia cambia. De la misma forma en que cambió para Rahab, ahora Gabaón como pueblo tiene una historia diferente. Hubieran podido ser destruidos, pero pasan a unirse a la historia del pueblo de Dios. Su destino y el destino de la nación se vuelven uno. Cambió porque Dios obró conforme a su misericordia para transformar a esta nación. Y Dios muestra nuevamente su infinita sabiduría. ¿Saben? Algo que me impactaba de poder considerar esta historia es cómo Dios en su infinita sabiduría, aún este hecho, sabía cómo se debía actuar en cuanto al pueblo. El pueblo salva a esta nación y pagan con su libertad, que se vuelven siervos. Pero este pasaje debe leerse a la luz de lo que nos dice Deuteronomio 29, 10 al 15. Vaya conmigo a Deuteronomio 29, 10 al 15. Dice la palabra del Señor, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos varones de Israel, y vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta contigo hoy, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Este pasaje es maravilloso porque nos muestra que aún Dios había pensado en la nación de Gabaón. Y donde vemos la bondad y la gracia de Dios, Dios abre las puertas de su reino para que estos también puedan pertenecer a su pueblo, como lo dice un autor, aquellos que a la fuerza se unieron a las filas de un pueblo de esclavos que buscaban un espacio de vida en medio de la seguridad de las ciudades de estado de Canaán. Dios es el dueño de la historia, mis amados hermanos. Dios es el dueño de la historia. Y aún usa estos desaciertos para glorificarse. La Biblia, como les digo, no valida el actuar de los gabaonitas, pero sí nos lleva a considerar seriamente nuestro actuar y los compromisos que hacemos antes de hacerlos. Debemos ver la mano soberana de Dios entonces en todo lo que ha sucedido, por medio de ese gobierno y ese control que tiene el Señor de todas las circunstancias, aún de la debilidad y de los errores de los individuos. Y Dios transforma a esta nación idólatra y pecadora, pagana, en siervos suyos, para su gloria. Y Dios los va a usar ahora como agentes al servicio suyo. Y de esta manera este pueblo escapa del juicio
Y de lo que era un castigo seguro para ellos, ahora se convierte en su bendición. Noten que ellos ahora no están lamentándose por ser leñadores y aguadores. La bendición del Señor los alcanza. Y es mejor estar en la obra y en el servicio del Señor que ser destruido. Esto es lo que nos enseña esta historia. Su historia cambió porque Dios les extendió misericordia. Y estos hombres se vuelven servidores del tabernáculo, tal como Josué les mandó. Y la historia los va a recordar. Nosotros vamos a encontrar a Gabaón como nación y como pueblo a lo largo de toda la historia de Israel. De hecho, en 2 de Samuel, nosotros vemos cómo son víctimas del quebrantamiento de un juramento y esto acarreó tremendas consecuencias para la nación de Israel. Gabaón se convirtió ahora en una ciudad sacerdotal y lo vamos a ver nosotros más adelante ahí en Josué. El arca del pacto se quedó en Gabaón en los días de David, cuando volvió después de que había sido llevado por los sirios. Y estuvo en el tiempo de Salomón antes de la construcción del templo. Por lo menos uno de los gabaonitas era valiente de David. O sea, estuvieron al servicio del rey. Dios habló a Salomón en Gabaón. Los gabaonitas estaban entre aquellos que reconstruyeron los muros de Jerusalén con Nehemías, o sea, volvieron del cautiverio babilónico. Estos son ejemplos de las grandes cosas que Dios puede hacer con su pueblo, quienes son pecadores, pero vienen a Él en arrepentimiento y fe, como lo hicieron estos hombres. Aquellos que buscaron la misericordia del Señor y reconocieron su falla. Y mira cómo su historia cambia de una manera tan radical. Que en Dios, aún nuestros fallos y nuestros errores pueden ser transformados. Mientras las otras naciones, como lo veíamos al principio, buscaban enfrentarse a Dios, el pueblo por medio de las armas, mientras las otras naciones buscaban enfrentarse a Dios y al pueblo por medio de las armas, el pueblo de Gabaón arriesgó su seguridad por medio de establecer un acuerdo de paz con el pueblo de Israel. Ellos decidieron renunciar a las armas y someterse a Dios, antes de perderlo todo en batalla. En una batalla que sabía que no ganaría. Y mis amados hermanos, es también cuando nosotros debemos mirarnos, identificarnos con el pueblo de Gabaón y reconocer cuántas veces nosotros hemos actuado así. Hemos hecho lo malo delante del Señor, tal vez con la motivación correcta, pero hemos usado de medios incorrectos. Debemos arrepentirnos, como lo hizo la nación de Gabaón, y someternos a nuestra salvación, a nuestro Salvador ahora que hay tiempo y antes de que el juicio venga también. Porque dice la Escritura, es mejor humillarse ante la poderosa mano de Dios que ser aplastado por ella. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y recordemos el Evangelio. Cuando Cristo empezó a predicar, su mensaje fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que hoy se nos predica a nosotros. Es un llamado para volvernos a Él. Y ahora, por causa de la misericordia que nos extiende el Señor y que le extendió el Señor a esta nación, ellos no reciben juicio, recibieron perdón y un trabajo para hacer. El Salmo capítulo 84 dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Y eso fue lo que recibieron estos hombres. Es mejor estar al servicio del Señor que lejos de Él y arriesgarnos a perderlo todo por causa del pecado. Es mejor actuar. Es mejor recibir la misericordia y entendiendo que el Señor ha pasado los tiempos de esta ignorancia nuestra y nos llama a arrepentirnos. Y mis amados hermanos, si alguno está sin Cristo en esta mañana, debes entender que confrontado con Cristo y su evangelio, la gente puede responder de 3 maneras. Solo hay 3 formas en las que una persona puede responder: luchar contra Él, o vivir al lado suyo sin someterse a su señorío, o entrar en forma permanente al pueblo del pacto por medio de la sangre de nuestro Señor, el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados y el nuevo nacimiento. ¿En qué lugar te ubicas tú? ¿Qué decisión vas a tomar con el Señor? El pueblo de Gabaón nos enseña que para ellos era mejor renunciar a lo que ellos creían como mejor de ellos para estar en la presencia del Señor y servirle.
Y considerando estas tres opciones, las dos primeras no te van a llevar a ninguna parte, pero la tercera te dará grandes recompensas espirituales, porque van a transformar tu vida en una vida que glorifique a Dios para siempre, y al final tu vida eterna en su presencia será el mejor regalo que tú podrás tener, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude en esta mañana. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre, Señor de gloria y majestad, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo que nos has otorgado, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que en tu gracia, en tu favor, tú bendigas esta escritura, Señor, que ha sido predicada en nuestras vidas, Señor. Que la uses, Señor, para que tu nombre sea proclamado, que el evangelio que ha sido expuesto cambie nuestras vidas, que humille al pecador, que lleve a tu iglesia al compromiso y a la santificación, y que tu nombre y tu reino sean proclamados por medio nuestro, Señor. Es nuestro ruego y nuestra oración en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.